Hoy estamos con Íñigo López Callejo para hablar de transformación. Hoy estamos con Íñigo López Callejo para hablar de transformación. Pero antes de nada, Íñigo, preséntate aunque sea un poquito. Perfecto, gracias Jorge. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, yo cuando me presento, sobre todo en mi etapa más reciente, me presento siempre como padre de Alaya y de Ainara. Y bueno, y estoy casado con Gwen, que ya la conoces, que es Malasia. Y ese es el epicentro de mi vida ahora mismo, mi familia. Por supuesto, estoy muy contento también de haber vuelto a Bilbao, después de haber estado muchos años en el extranjero, y por tanto también cerca de mis padres, de mi hermano y bueno, del resto de la familia y de seres queridos. Bueno, luego ya contaremos más cosas que haces. En tu caso tuviste una aventura, estás hablando de que te fuiste muy lejos, una aventura de intraemprendimiento, ¿no? Aquí en estos programas estamos hablando de emprendimiento, pero también existe el intraemprendimiento. Cuéntanos un poco qué es y cómo fue en tu caso. Estupendo. Bien, pues yo estaba trabajando en una consultora americana y de repente surge la ocasión de un puesto de trabajo donde no se sabía qué empresa era y ponía simplemente Shanghai. Y entonces yo con esa palabra ya hice visión túnel, Shanghai, y entonces me quería ir a Shanghai, no sé muy bien a qué, pero luego la verdad es que ha sido una de las decisiones más bonitas y más acertadas a nivel profesional. Fui a Shanghai para ayudar a abrir ahí el mercado en Lejano Oriente y como en aquel entonces, aquello fue en 2005, ¿te acuerdas que hasta 2008, hasta la crisis de 2008, estábamos ahí con una bonanza económica bastante grande? Y entonces la empresa en la que estaba se estaba expandiendo internacionalmente fuera de Europa. Entonces fui primero a Shanghai para el mercado de Asia-Pacífico y estando allí me ofrecieron la posibilidad de ir a Emiratos Árabes para abrir el mercado de Oriente Medio, y este fue precisamente el proyecto más fuerte de intraemprendimiento, que al final es emprender dentro de una empresa, dentro de una organización. Que te tuviste que buscar bastante la vida, ¿no? Me tuve que buscar bastante la vida y de hecho recuerdo, por un lado con mucho cariño y por otro lado también fue un esfuerzo muy grande, la verdad. Por un lado, en los países árabes el fin de semana está bailado, su día más importante es el viernes, entonces en algunos de los países que estaban en mi área de influencia era el fin de semana viernes y sábado, en otros era jueves y viernes. Lo cual, como en aquel entonces yo me establecí en Dubái, la oficina la reservamos desde antes de ir yo allí, medio año antes de ir yo a Dubái ya habíamos reservado la oficina, tardaron 1 año y pico en darnos la oficina, con lo cual yo estuve trabajando desde casa y fue, como te digo, una experiencia de trabajo 24/7, una experiencia muy enriquecedora por un lado y a la vez pues bastante exigente, ¿no? Bueno, y fruto de esa exigencia te llegó un momento que es lo que se llama burnout, o sea, que es como un poco que nos sobrepase las circunstancias. ¿Cómo explicas tú? O sea, esto es bastante más habitual de lo que parece, y ¿cómo describirías tu proceso? Bien, pues a ver, un poco, yo llego a Dubái en enero de 2007, anteriormente tanto en China yo siempre recuerdo que comentaba bastantes veces, ¿no? Que en China también le di duro al trabajo y había ahí el tema de trabajar más que los chinos, ¿no? Entonces yo siempre hacía la tontería de decir, joder, pues hay un tío de Bilbao en esa torre que trabaja todavía más que los chinos, ¿no? Y la verdad es que también ahí fue trabajo bastante duro. Al final estás en entornos de alta exigencia, pero es cierto que la autoexigencia, que ya me venía de antes y había estado, como te digo, en esta consultora americana que también se trabajaba en más horas que el reloj, bueno, digamos que es gran parte autoimpuesto. Cuando fui a Dubái estaba yo solo, por supuesto tenía el apoyo de la central, pero básicamente estaba yo solo y estaba, pues eso, queriendo hacer las cosas bien y además a un buen ritmo, ¿no? Y por eso te decía lo de trabajar 24/7. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, ahora ya visto desde la distancia y con perspectiva, te das cuenta que hay momentos en los cuales estás trabajando como un auténtico bestia,
Sí es cierto que consigues logros y consigues ciertas cosas, tienes tus rendimientos también, pero hay veces, y ese fue mi caso, que yo no me estaba cuidando suficientemente y bueno, me llegó un momento que eso fue en finales de 2008. Llevaba prácticamente 2 años allí de meterme mucha vida y ahí, bueno, pues la vida me mandó un mensaje, ¿no? Tuve unas contracturas horribles, me quedé atascado en la cama en un hotel en Abu Dhabi, me acuerdo. Y bueno, y a partir de ahí, por cierto, fíjate lo simple que me parece ahora y como te lo estoy contando, que vinculo fácilmente la causa y el efecto, y fíjate lo simple que es. Y en su día no fui capaz de relacionarlo inmediatamente, ¿no? Quedarte con el tema. Claro, y de hecho me costó muchísimo el salir de aquello. Lo que sí tenía claro era que no quería huir de nada, sino que, bueno, aquí hay algún problema que es mío y que lo voy a resolver. Tardé más de lo que me habría gustado, quizás, pero desde luego ha sido una enseñanza y una transformación a lo largo de los siguientes años que seguí en Dubái, pues terrible, ¿no? Vale, luego pasas de intraemprender y de ese episodio de tu vida a realmente a emprender, ¿no? A tú pasar a liderar un poco tu propio proyecto. ¿Cómo es eso y en qué estás ahora? Vale, pues mira, en el tiempo que estuve en Dubái y partiendo de aquel evento, de ese quedarme paralizado en mitad de la noche en la cama y con gran susto también y con gran incomprensión por mi lado en aquel momento. Luego fui haciendo, yo siempre he estado muy interesado en el tema del crecimiento personal, desarrollo personal, bueno, he tenido una grandísima curiosidad desde pequeño y bueno, y en aquel entonces recuerdo que esta tarea de introspección, gracias también a las circunstancias en las que estaba viviendo, que estaba muy fuera de casa, muy fuera de mis referencias, de las personas, de mi familia, de personas que para mí habían sido la referencia, me ayudó muchísimo a estar en ese sentido muy aislado y me dio la ocasión de hacer mucha introspección, mucho trabajo de autoconocimiento y fui evolucionando hasta, bueno, ir descubriendo un poco hacia dónde quería tirar, ¿no? Entonces en 2014 enero contraté a mi primer coach, en 2015 me hice yo coach, en 2016 salgo de la empresa, bueno, ya hice todo a la vez, ¿no? Salí de la empresa, a la vez nos volvimos a España, a Bilbao, y poco después se queda embarazada Gwen, cosa que habíamos estado buscando a Alaya desde hacía más tiempo y Alaya quería ser bilbaína, entonces se dieron estas circunstancias, ¿no? Con lo cual, de esta forma fue de la que te puedo resumir muy rápidamente, Jorge, esta experiencia de transformación. Sí, o sea, como un cambio de vida total, ¿no? ¿Y qué es lo que es una cosa que estoy preguntando, qué es lo que sale de dentro para decidir, venga, voy a emprender y voy a empezar ya a marcar mi destino? Es buenísima pregunta. La verdad es que, si te soy muy sincero, Jorge, yo estaba en una situación muy cómoda, que además me había costado la tira llegar a ella y bueno, tuve un cierto éxito, vamos a poner el éxito muy entrecomillado porque al final era un éxito que era más a ojos de otras personas. Sin embargo, yo veía cada vez más evidentemente un vacío fuerte y yo veía como que no era feliz, como que la vida tenía mucho más que ofrecer y sobre todo que yo tenía mucho más que ofrecerle a la vida. Y que si bien es cierto que había conseguido unos ciertos logros, unas ciertas cosas, veía como que estaba muy lejos de mi potencial, ¿no? Muy lejos de desarrollar mi pleno potencial y bueno, y en un momento dado pensé, es que no veo mi futuro ni haciendo lo que estoy haciendo, ni en el entorno en el que lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, luego hice un trabajo de miles de trabajos, vamos, pero temas de valores, vas descubriendo cosas y dices, bueno, ¿a qué quiero desarrollar? O sea, ¿en qué quiero desarrollarme? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para aportar un granito de arena a este mundo? Y al final vas descubriendo tu propósito, ¿no? Vas descubriendo un poco para qué estás aquí, para qué has venido. Y luego lo que queda, porque al final, como te decía, cuando estás en una especie de jaula de oro, ¿no? Que lo suelen llamar, pues da mucho vértigo el realizar este tipo de cambios. En mi caso se juntaron una serie de astros y bueno, de una forma y de otra me vino a ver la Virgen y bueno, al final se produjo este cambio
Y es un cambio al cual antes posiblemente que ha pasado, sobre todo a nivel profesional en mi vida, claramente, ¿no? Esta transición de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia en algo que me apasiona, que como sabes es la transformación, el desarrollo del potencial humano, ayudar a las personas a que desarrollen su potencial, a que se empoderen y bueno, cosas que tú ya sabes. Vale, bueno, entonces para este verano, que también con la situación que hemos tenido está todo muy agitado y creo que también hay muchas personas dándole vueltas, ¿no? Que quizás se sientan en ese momento vital como el que tú viviste, en el cual, bueno, pues sienten que hace falta un cambio, pero tampoco saben por dónde empezar. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a esas personas este verano? Vale, pues he estado diseñando un curso online con muchísimo cariño, le he puesto mucho esfuerzo, le he puesto sobre todo eso, sobre todo cariño, ¿no? Y sobre todo he tratado de ponerme en la situación de personas como las que describes, personas con las que me encuentro en mi día a día, en el trabajo que hago como coach, como mentor, y al final es cierto que a pesar de que pasa el tiempo y vemos que como a mí se nos va cayendo el pelo a algunos, ¿no? Pues hay cosas como que parece que tardan en llegar o que te están llamando, son como llamadas del corazón, que a veces la vida te va dando susurros. Lo que pasa es que en mi caso, como te decía, ¿no? Yo no le estaba escuchando a esos susurros y por eso al final, gracias a Dios, mi forma de romper no fue muy brusca, ¿no? Pero tengo casos y ejemplos que no me voy a enrollar ahora, pero mucho más serios, ¿no? Cuando la vida te está mandando mensajes, cuando estás notando algo que te viene de dentro, como que te viene un llamado del alma, del corazón, llámalo como quieras, y te suele tocar a la puerta cada cierto tiempo. A eso, a estas personas en las que tú estás pensando, que me estabas preguntando, sería invitarles a que sigan un poco esos llamados y a que en momentos como este, de hecho ahora estamos en un momento muy bueno porque son vacaciones de verano y además estamos en una situación totalmente anómala por el tema del confinamiento, del COVID, es un momento que yo creo que es perfecto, ideal, para reflexionar, para ver hacia dónde quiero encaminar el resto de mi vida. ¿Y de qué manera? O sea, ¿qué cambios, para dar un tip rápido de qué cambios o qué cosas hay que trabajar para realizar un cambio, ¿no? Por lo menos lo que has dicho, ponerte a parar, porque si no vas a seguir siempre en la misma dinámica, pero ¿qué aspectos vas a tocar, por ejemplo, en este curso? Vale, este curso se titula Transforma tu vida. Entonces, alguien me podría decir, Íñigo, no es muy ambicioso este título, Transforma tu vida, pero ¿cuántos días va a ser? Porque al final transformar la vida, estamos constantemente en transformación, como bien sabes, tú también estás muy metido en todo esto, y al final yo una de las cosas que he observado es que si bien el cambio es la única constante, sí es cierto también que muchas veces lo que hacemos es reaccionar al cambio. Entonces nos vienen los cambios y al final solo reaccionamos a eso y al final esa adaptación al cambio creemos que ya es el cambio este al que nos estábamos refiriendo. Para mí no. Para mí al que nos estábamos refiriendo es un cambio que viene de dentro. Es un cambio que yo provoco. Que yo, siendo el líder de mi propia vida, voy buscando para qué, primero el propósito, el para qué de todo, y luego alineo mi vida con eso y mis acciones sobre todo. Con lo cual, en este curso lo que vamos a ver es, sobre todo, tomar conciencia de qué cosas son importantes en mi vida y a qué cosas le estoy dedicando el tiempo. A mí eso me parece un ejercicio de los que hacemos en este curso. Súper revelador, súper simple, pero que yo cuando lo hice en su día me pareció como... Íñigo, ¿qué estás haciendo? Te dio mucha claridad. Claro, me iluminó totalmente, Jorge, porque al final, ¿qué es lo importante, Íñigo, para ti? Estaba yo en Dubái, no, pues mi familia, mis amigos... Ya, pero ¿a qué le estás dedicando todo tu tiempo? Todo mi tiempo estaba volcado en el trabajo, entonces mi vida estaba totalmente desequilibrada en favor del trabajo en detrimento de todo lo demás. Y aquí había muchas cosas muy importantes, que no me quería ir de esta vida al nivel de contribución que tenía en aquel momento, y por eso toda esta transformación, ¿no? Entonces el cambio sí que puede ocurrir en un instante. Lo que pasa es que para llegar a ese momento de decisión, de cambio, pues hay normalmente un trabajo previo, ¿no? Entonces, bueno, este curso está muy enfocado precisamente a que las personas que no han hecho nada de desarrollo personal, que no han hecho nada de esto, que esto les suena un poco más a nuevas, pues meterles en esta dinámica, tomar conciencia y luego tomar acción. Y la gente que ya está un poco más lanzada, pues potenciar eso y
dar claves, dar distinciones, distintas perspectivas, cosas que a mí me han podido funcionar tanto en mi propia transformación como cuando estoy ayudando a otras personas a nivel profesional, cosas que hacemos con ellos, ¿no? Vale, entonces lo pueden encontrar también para que sepan si les ha quedado ahí algo que les ha resonado en la cabeza. Lo pueden encontrar en tu web, ¿no? En lopezcallejo.com. Correcto, www.lopezcallejotodoseguido.com y ahí está claro el tema, ahí va a estar el curso y bueno, para quien quiera hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo, y espero que haya sido un ratito transformador. Muchas gracias, Jorge. Vale, hasta luego.